hacemos la parte 3 de la clase 10B del 20 de abril. En esta parte les quiero contar qué es el impulso de una fuerza, ligado a lo que acabamos de hablar de variación de cantidad de movimiento, y aprovechamos para hablar un poco más de integrales. Habíamos terminado el tramo anterior con que la segunda ley de Newton nos dice que la variación de la cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo de la partícula que estudiamos es igual a la suma de estas integrales, que es lo que aporta cada fuerza. ¿Qué es lo que aporta cada fuerza? Ok, bien. Eso que aporta cada fuerza tiene nombre y se llama impulso. Impulso de una fuerza, y está en el recuadro que sigue. Entonces, ahí. El impulso de una fuerza sobre una partícula actuando durante un intervalo de tiempo finito, T1, T2, es la integral de la fuerza en el tiempo. Es la suma de contribuciones de fuerza por diferencial de tiempo. Eso es lo que significa la integral de la fuerza en el tiempo. Fíjense que como la integral es una suma, tenemos que ver este término que es como el sumando para ver la naturaleza de este resultado. Y el sumando es un escalar, que es el intervalo de tiempo, por un vector. O sea que da un vector. Y la integral da entonces un vector. Para hacerlo explícitamente se trabaja componente a componente. El vector J, impulso de la fuerza, tiene una componente Jx, que es la integral de la componente x de la fuerza por diferencial de tiempo. Ji, la integral de la componente y de la fuerza por diferencial de tiempo. Jz, si hubiera, la integral de la componente z de la fuerza por diferencial de tiempo. ¿Ok? Entonces acá hay, en forma vectorial, como tres integrales, una por componente. Integrales de las que usamos en análisis 1. Bien, con esta notación, el recuadro de arriba es que la suma de los impulsos de las fuerzas es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Digamos que hasta ahora lo que hicimos fue ponerle nombre a estas integrales de las fuerzas, que son los J, impulso de las fuerzas. Y así escrito, en un intervalo de tiempo uno puede relacionar la variación de la cantidad de movimiento con esta cantidad asociada a las fuerzas. Y en particular, esto que no usamos antes resulta útil y necesario, diría, cuando las fuerzas dependen del tiempo, en lugar de ser constantes como en todos los problemas que hicimos hasta ahora. Si tenemos una fuerza constante, esta integral va a ser directamente fuerza por tiempo transcurrido, porque la constante fuerza saldría afuera. Pero si la fuerza depende del tiempo, esta integral va a ir juntando lo que hace esa fuerza mientras varía. Bien, ¿en qué contexto se suele usar en física 1? Aunque acá no tengamos problemas en esta práctica, quizá vengan después. Sí, vienen después. Cuando hablamos de fuerzas de impacto, cosas que chocan, golpes, patadas, etcétera, rebotes, donde algún objeto, agente, le hace una fuerza de contacto a la partícula que estamos estudiando durante un tiempo muy corto y con un efecto muy grande. Por ejemplo, tiro una pelota contra una pared y casi de golpe estaba yendo para un lado y aparece yendo para el otro. Rebota. Si una pelota en poco tiempo cambia tanto su velocidad como para ir, digamos, primero a la derecha y después a la izquierda, ese cambio grande tiene que corresponder a una fuerza grande. Y se hace en un tiempo corto, porque el tiempo del impacto generalmente es corto. ¿Okay? Entonces las fuerzas de contacto en golpes, en impactos, suelen tener la pinta de aparecer, ser grandes, tomar distintos valores y desaparecer. O sea, volver a ser cero. Esto les tenía escrito acá. Y en esos casos es difícil describir para cada instante cuánto da la fuerza, cuál es la aceleración, y con esa aceleración intentar calcular el cambio de velocidad. Entonces, es común trabajar con el concepto de impulso de una fuerza y variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Ejemplo, para hacer un poco más las cuentas, o el planteo, imagínense una pelota, el cuerpo que estudiamos, que está en reposo sobre una superficie horizontal, lisa, y recibe una patada, que le ejerce una fuerza, o sea, el pie que la patea, le ejerce una fuerza horizontal de módulo variable,
primero un poquito, después cuando se hunde el pie en la pelota será más, y después cuando se separa desaparece la fuerza. Y eso esa fuerza variable está actuando desde un instante t1 hasta un instante t2, eventualmente muy cercanos uno a otro, el tiempo que dura el contacto del pie con la pelota. Les voy a contar que si se conoce la masa de la pelota, entonces se puede calcular la velocidad después de la patada con conceptos de impulso. El esquema de situación es un cuerpo, las fuerzas que actúan, en contexto, aparte el diagrama de cuerpo libre. Puse en este ejemplo un piso liso para que no haya fuerza de roce, para que no nos moleste, pero básicamente la pelota estaba apoyada, hay una fuerza normal que hace el piso, una fuerza peso que hace la tierra, y una fuerza F hacia la derecha, F que depende del tiempo, que hace el pie sobre la pelota. Y esa fuerza F, como depende del tiempo, vale la pena mirarla en un gráfico de función, valor de... Bueno, acá anotaba que la fuerza F vectorial tiene una componente en eje X, Fx de t, por el versor y esta componente vale la pena graficarla como función, como algo que viene valiendo 0, en algún momento se prende, toma algunos valores, y en algún momento t2 se apaga. Duración finita de la fuerza y variable durante ese intervalo de tiempo. Vamos a entender acá que la patada está hecha con precisión como para que la pelota salga horizontal, o sea, no hay movimiento en el eje Y, solamente en el eje X, entonces la aceleración va a ser en el eje X, y con eso planteamos la segunda ley de Newton, que diría que en el eje Y tenemos la normal con signo más, con estos signos que puse en el diagrama de cuerpo libre, la normal con signo más, el peso mg con signo menos, y eso tiene que sumar 0 porque no hay aceleración en Y. Y en cambio en el eje X la única fuerza que actúa es esta fuerza de patada, que depende del tiempo, y que nos va a dar la masa por la aceleración. Pero déjenme escribir acá que es la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Acá mismo podríamos estar escribiendo derivada de P, componente de X respecto del tiempo. Pero para hacerlo más familiar prefiero dejar la masa y la velocidad. Entonces, si esto vale instantáneamente para cada fuerza, para el valor de fuerza que va cambiando, esta aceleración va cambiando. Lo que podemos hacer es despejar o armar un diferencial de velocidad, un cambio infinitesimal de velocidad, como 1 sobre la fuerza, componente de X, dividido la masa, por el diferencial de tiempo. Como si pasáramos este diferencial de tiempo multiplicando. Aquí está. Y si queremos calcular el cambio de velocidad de la pelota en todo el intervalo, que empezó en reposo y que no sabe con qué velocidad termina, tenemos que hacer la suma o integral de estos diferenciales de velocidad para obtener el cambio total de velocidad al final de la patada menos al principio, como 1 sobre la masa por la integral de la fuerza en el tiempo. Y la integral de la fuerza es lo que llamamos J, o más precisamente, como estamos nada más que componente X, la integral de la componente X de la fuerza es la componente X del impulso J. El cambio de velocidad nos queda J sobre M. Si el M lo pasamos al otro lado, lo veríamos como que J es igual a variación de la cantidad de movimiento, M por V final menos M por V inicial. ¿Sí? Entonces, en este planteo no es que calculamos la aceleración y con eso vimos el tipo de movimiento. Calculamos la aceleración y la integramos para saber el cambio de velocidad. ¿Sí? Podemos decir, para completar la aplicación, que la velocidad inicial era 0 al tiempo t1, dijimos que parte del reposo, y la velocidad final va a ser entonces el impulso aplicado sobre la masa. Si en lugar de decirme cuánto va la fuerza y cuánto dura, me dicen como dato el impulso aplicado, listo, hago esta cuenta y ya tengo la velocidad final. ¿Okay? Y en esas fuerzas de impacto es habitual que en lugar de decir cuánto vale la fuerza, cómo varía y cuánto dura, digan cuánto es el impulso ejercido. Bien, voy a cortar acá y hacer otro bloque para hablar de la integral que estamos haciendo y incorporar el concepto que quizás ya vieron en algún libro de que una integral da el área bajo la curva. Vamos a hacerlo aplicado a la integral de esta función en este tema.